hermanos, damos gracias a Dios por este espacio una vez más, retomar los estudios de Éxodo. Las hermanas de Saúl les saluda fraternalmente. Vamos entonces a dirigirnos nuevamente a Éxodo capítulo 20 en esta ocasión. Éxodo capítulo 20, y bueno, ya el hermano habiendo orado, retomando sobre este libro, recordemos que algunos dividen el libro en dos grandes bloques. El capítulo 1 al verso 18, vemos cómo el Señor redime a Israel de Egipto. Entonces allí vemos el llamamiento a Moisés, la humillación de Dios a los dioses de Egipto. También vimos sobre ese espacio de tiempo hasta llegar al Sinaí, donde pasaron algunas pruebas, algunas crisis de fe. Y también notamos el capítulo 18 sobre esa sabiduría del suegro de Moisés acerca de Jetro. El otro bloque del libro está del capítulo 19 al capítulo 40. Allí se trata sobre cómo el Señor toma a Israel como su pueblo. Para esto comienza a establecer el pacto, el gran pacto mosaico. Y es allí donde quedamos en la última ocasión, en el capítulo 19, el Señor desciende de manera aterradora y majestuosa delante de este pueblo que ha salvado, demostrando así su grandeza y la temeridad que le debe el pueblo, demostrando el Dios que los ha sacado de Egipto y que condesciende a acercarse a este pueblo indigno para establecer pacto con ellos. Hoy continuaremos con el capítulo 20, donde se encuentra en sustancia lo que es central en este pacto, que son los 10 mandamientos. Aquí está la sustancia del pacto mosaico. Y nos hemos propuesto empezar a ver mandamiento por mandamiento de aquí en adelante. De manera que vamos a estar buen tiempo con el decálogo. Hoy miraremos apenas una introducción. Y pues los aquí presentes ya han pasado por la confesión de fe. Ya incluso creo que la mayoría aquí estuvo cuando se dieron los 10 mandamientos acá en Corozal, y hay unas bases ya, de manera que seguramente muchas cosas que veremos ya tenemos idea, pero vamos a refrescarlas, a reforzarlas, para así entrar en materia, Dios mediante, en la próxima clase con el primer mandamiento. Así que para esta introducción veremos 3 puntos. Veremos el contexto del decálogo, veremos el contenido del decálogo y algunas aplicaciones. El contexto, el contenido del decálogo y algunas aplicaciones. Empecemos con el contexto del decálogo. Como es una clase, pido por favor a alguno lea verso 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Gracias. Lo primero que notamos es que antes de revelar los 10 mandamientos, Dios hace referencia a su naturaleza, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios. Antes de establecer este pacto con Israel, comienza manifestando que hay una exclusividad aquí.
ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Y no cualquier Dios, no como ese Dios pasivo de las demás naciones, sino uno que los ha salvado con poder de la servidumbre de Egipto. Este inicio, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es una motivación para que al contemplar estos 10 mandamientos sepan o sean llevados a obedecerle por la persona de quien vienen los 10 mandamientos. Cuando se enfrenten o cuando, reciben estos 10 mandamientos, han de recordar quiénes eran, siervos esclavos, que fueron sacados, por gracia librados de la esclavitud, y además están delante de Jehová. Jehová, el Dios del pacto, con Abraham, con la fidelidad que ha tenido Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora está delante de ellos diciéndole: yo soy tu Dios, he sido fiel a las promesas y voy a establecer pacto con ustedes. Ahora ustedes serán mi pueblo. Así que el decálogo se da bajo el contexto de esta poderosa salvación. Y el decálogo se da a un pueblo con unas limitaciones geográficas. Se da propiamente a Israel en este punto de la historia. Dios va a establecer pacto exclusivamente con esta nación, donde, como sabemos, se dará también más leyes a Moisés y se darán así 3 subdivisiones de la ley. ¿Cuáles son esas 3 leyes que conocemos dadas a Israel? Si lo pueden recordar. La ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Son las 3 leyes que el Señor va a establecer con su pueblo, con estas limitaciones geográficas. Pero el pacto se va a ver en sustancia centrado en solamente la ley moral, De manera que de las 3 clases de leyes que se darán en esta relación, la que más tiene prominencia son los 10 mandamientos. Dios ha querido darle un realce a los 10 mandamientos por encima de las otras 2 clases de leyes, la civil y la ceremonial. ¿Cómo le dio Dios un realce, una validez más grande a estos 10 mandamientos? Bueno, notamos que los 10 mandamientos Dios mismo se los dijo al pueblo con voz tronante. Dios se lo transmitió directamente al pueblo, a diferencia de las otras 2 leyes que fue por medio de Moisés. Pero los 10 mandamientos fue de la boca de Dios, además escrita por el mismo dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Las demás leyes fueron escritas en el libro de Moisés, conocido como el libro de Moisés, el libro de la ley. Además, estas 2 tablas de piedra fueron puestas dentro del arca, estableciendo así una centralidad en la relación de Dios con el pueblo a través de esa ley del decálogo puesta en el lugar santísimo. Y estos 10 mandamientos fueron sellados por Dios mismo, no dando cabida a ningún otro mandamiento. No hay un 11º mandamiento, o como algunos grupos judaizantes de nuestra generación aseguran, son 14 mandamientos los que Dios dio allí. Pero claramente son
pies los establecidos por el Señor. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, verso 22. Vemos allí: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio Amón. Así que hay una prominencia, hay una importancia mayor de este decálogo que Dios le da, le revela al pueblo sobre las otras leyes que se verán en los siguientes estudios, después de ver el decálogo. Viendo el contexto desde un panorama más amplio, recordemos que la ley moral se ha manifestado entre un plan histórico redentor. Claro, aquí se da a una nación con limitaciones geográficas, pero esto hace parte de un panorama más amplio que vale la pena recordar, empezando oyéndonos a esa primera escena donde Dios da un mandamiento directamente al ser humano, que es en el huerto del Edén, de Adán y Eva. Como leemos en Génesis 2, 16 al 17, se les mandó no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta allí, sin profundizar mucho, el hombre, sabemos, ya tenía esta ley, esta ley moral escrita en su corazón. Sabemos que la ley moral hace parte de ser seres humanos. Está allí por creación, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Allí está impresa la ley moral en nosotros, desde el huerto del Edén. Pero Dios da un mandamiento directo a Adán y Eva, no el decálogo, uno donde dependía toda la moral del hombre, que si lo quebrantaban, el hombre caería. Uno donde si lo llegaban a transgredir, ya no vivirían en ese estado de inocencia en el huerto. Allí vemos esa primera revelación o transmisión de la ley de Dios al ser humano, el primer mandamiento. Y aquí algunos distinguen la ley interna a la ley externa. La ley interna es la que Dios puso en nosotros desde que somos creados. Y la ley externa es aquella que nos transmite de afuera hacia adentro. En este caso, el mandamiento a Adán y Eva era la ley externa. Por creación ya tenemos la ley natural o la ley interna, que es la que no necesitamos aprender. Ya nuestros hijos desde pequeños tienen un sentido de moral y un quebranto a esa ley natural. Eso hace parte de ser seres humanos y que nos distingue abiertamente de los animales, por lo cual nos debe retener los oídos cuando una persona dice que a un animal solo le falta hablar para ser una persona. Porque una de las grandes distinciones es que tenemos una conciencia, una capacidad de razonar y de distinguir lo que es moralmente correcto o incorrecto. Ningún animal puede hacer eso. La ley externa de Dios es aquella que nos revela, nos resume, y en el Adán fue ese mandamiento suficiente para que el hombre cayera. Y como comenta un autor, que a diferencia de la ley natural, la ley revelada en el pacto mosaico es más clara y completa que la conocida por la razón. Es decir, este decálogo nos permite como personas ver
más claramente qué es la ley moral. Ya está escrita en nuestro corazón, pero el decálogo externamente nos permite ver más grande esta ley, más comprensible. Me hacía pensar, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo en Romanos 7:7 dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Claro, el apóstol Pablo en su corazón ya tenía que no hay que codiciar, en su ley natural como persona. Pero él, su conciencia se ve más acusada, se ve más reducido el apóstol al conocer que está escrito, no codiciarás. Lo hizo más claro para él. Lo puso o lo enfrentó a la situación delante de Dios. Por eso el Señor no solamente, la escribe, la pone en nuestros corazones desde el Edén, sino que ahora viene este punto crucial de la historia, que es cuando viene escrito mandamiento por mandamiento en el monte Sinaí. Aquí es importante, hermanos, porque la ley moral llega en estas 10 palabras, como también se le llama, y llega con la misma esencia de lo que pasó en Edén. En Edén fue dado el mandamiento por obras, donde dice, bueno, si comes del fruto de cierto, morirás. Aquí vienen los 10 mandamientos al pueblo de Israel y vienen con ese mismo patrón. Si quieres vivir, debes guardar esta ley perfectamente. Si no, hay muerte. Recordemos eso en Romanos 10, capítulo 10, verso 5. Alguien que lo lea, por favor. Envía pues ahora hombres a Jope y ha venido a Romanos, capítulo porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Exactamente. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por eso es llamado un pacto de obras, un pacto por obras. Y entendemos que, claro, es imposible para nosotros cumplir estos 10 mandamientos, y por ello es que este pacto tan importante queda dentro del desarrollo histórico de la redención. Hace parte de la revelación del pacto de gracia que se manifiesta en el Nuevo Testamento, se consolida en el Nuevo Testamento, porque era necesario ver el estándar, la altura de la ley, lo imposible llegar a guardar todas estas cosas para así venir a Cristo Jesús. En Adán, ellos debían sostener su instancia en el paraíso, no quebrantando el mandamiento. En Moisés tenemos otra situación. En Moisés es llegar a vivir esos mandamientos para poder vivir delante de Dios, cumplirlos para tener vida eterna, lo cual, claro, es más bien para nuestra humillación. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, verso 10 y 11. Alguien que lo lea, por favor. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Capítulo 3, verso 10.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlo. Al 12, hasta el 12. Que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere esas cosas vivirá por ellas. Muy bien, gracias. Entonces hemos visto cómo Dios revela su ley, la pone en el corazón del hombre, transmite un mandamiento en el Edén, luego viene y nos da el decálogo en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Y el tercer resumen que encontramos de la ley moral está en nuestro Señor Jesucristo, quien condensa el decálogo en esos dos grandes mandamientos, diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, de 37 al 40. Y a partir de ese resumen que da nuestro Señor, el apóstol lo comprime aún más en Romanos 13, 10, diciendo: el cumplimiento de la ley es el amor. El amor. Dándonos así el corazón de la obediencia a la ley moral, una obediencia basada en el amor de Dios. De esta manera, como esta herencia reformada, la ley moral está escrita en el corazón del hombre, ratificada como pacto de obras y confirmada por Cristo. Por Cristo. Ahora, viendo ese contexto, ese panorama, pasemos al contenido del decálogo. En cuanto al contenido del decálogo, solo resaltaré algunos asuntos. Los 10 mandamientos contienen la esencia del alto estándar de la moral de Dios. Son un reflejo del carácter mismo de Dios, por lo que los 10 mandamientos tienen una perfección. Si son perfectos, imagínense la gravedad de que hombres se atrevan a modificar, a cambiar el primero, a aumentar el último. Qué perversidad a sustituir o justificar el cuarto mandamiento. La gravedad de que algo perfecto que me refleja el carácter de Dios sea acomodado o sea discutido. Nos refleja el carácter santo de Dios. Y sabiamente Dios, esa grandeza de su moral, de su santidad, la cumplir en estos 10 mandamientos. Y uno dice: ¿cómo es posible que un ser infinito, supremo, logre comprimir tanto en 10 palabras, en 10 mandamientos? Pero claro, vamos notando que estos 10 mandamientos tienen una riqueza, una grandeza, una extensión en cada mandamiento que se vuelve para nosotros es sumamente amplio. De allí, de cada mandamiento se derivan grandes aplicaciones. Por ejemplo, dice un autor: allí encontramos respetarás a los mayores, pero entendemos que está comprendiendo el quinto mandamiento de honrar a los padres, que es derivado de ese mandamiento que uno debe respetar a los mayores. Sí veremos cómo cada mandamiento no se debe comprender en la letra literalmente, sino también se debe comprender el espíritu de cada mandamiento. Como nuestro Señor Jesucristo bien lo vino a hacer en el Sermón del Monte, donde dijo, por ejemplo, en Mateo 5:21: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Comenta un autor: el que Dios no añadió más a los mandamientos quiere decir que los 10 mandamientos contienen una regla perfecta de vida y que cuando se recibe plenamente su instrucción, se alcanza todo el cuerpo de sabiduría. Ahora, un segundo detalle del contenido de estos es que los 10 mandamientos son atemporales. No están sujetos al tiempo como lo fue la ley civil y la ceremonial. Entendemos que esta ley fue escrita para siempre. Por el dedo de Dios en tablas de piedra nos estaba enseñando que estaban destinados a permanecer sin ningún cambio, como lamentablemente hoy vemos. Sin ningún cambio. Otro detalle del contenido es que, aunque los 10 son atemporales, no están restringidos, también debemos notar que tienen su cumplimiento, o bueno, sus aplicaciones dentro de la historia, donde en esencia son los mismos, pero sus aplicaciones pueden variar de acuerdo al contexto. Por ejemplo, el día del Señor, sabemos que cuando dio el cuarto mandamiento era el sábado judío, pero que este mandamiento ahora para nosotros es el domingo. No cambió el mandamiento, cambió fue su aplicación. De manera que debemos tener en cuenta cómo los 10, de acuerdo a su ubicación dentro de la historia, va a tener unas connotaciones o aplicaciones muy importantes. Como comentaba Pastor Castañeda, en ese tiempo no tener dioses ajenos pues era obviamente más, se comprendía más por el hecho de que todas las naciones tenían todo tipo de muñequitos, de dioses, pero en nuestro tiempo esos 4 primeros mandamientos tienen más que ver con la manera como tenemos que adorar a Dios. Podemos ver como esas ampliaciones, esas direcciones que toman los 10 mandamientos de acuerdo al punto de la historia. El cuarto mandamiento era por la salvación de Egipto, que se guardaba el sábado. Ahora nosotros es por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otro detalle más del contenido es que es evidente que los 10 mandamientos son para todo hombre. No solo para los que están dentro del pacto, sino también fuera del pacto. Todo hombre está llamado a adorar a Dios y obedecerle, y todo hombre está llamado a amar a su prójimo para tener una buena vida. Cosa que es muy diferente a las demás leyes que le fueron dadas a Moisés. Y fíjense lo grave de no hacer esta distinción, porque hoy día para muchos, lamentablemente, es tan grave comer carne de cerdo como robar o como adulterar. Es tan grave no guardar el sábado judío como tener dioses, otros dioses. Entonces vemos que no distinguir la ley ceremonial a la ley moral, no darle la prominencia a la ley moral sobre estas antiguas leyes judías consumadas en Cristo, está trayendo muchos problemas para algunos que quieren ser más espirituales, que quieren ver y obedecer más a Dios que nosotros, que quieren tener una comunión con Dios basada en mandamientos que ya fueron cumplidos en el sacrificio de Cristo. Entonces, esta ley, particularmente esta ley moral, es aplicable a todo hombre en general, a diferencia de la ceremonial y la civil. La ceremonial y la civil, claramente por las Escrituras, estaba restringido a ellos. Vamos a comprobarlo en Deuteronomio capítulo 4.
Deuteronomio capítulo 4, versos 12 al 14. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y habló Jehová con nosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de una voz, ninguna figura visible. Y él estableció su pacto, el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Bueno, el 14 nos dice, a mí también, gracias hermana, me mandó en aquel tiempo que os enseñase estatutos y juicios para aplicarlos ¿dónde? Para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual os pasáis. Vamos al capítulo 4, al verso 5, ese mismo capítulo 4, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, o sea, ley ceremonial, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Capítulo 6, verso 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, o sea, los que él no dijo directamente, sino los que mandó a enseñar a Moisés, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomar. La ley civil y ceremonial era para ellos, para que lo hicieran en su tierra, bueno, en la tierra que Dios les iba a dar. Esto, hermanos, como defensa a los grupos que quieren ser judíos hoy día para entender a Dios y conocer a Dios. Otro aspecto de su contenido es que aún es aplicable para nosotros que los 10 mandamientos tienen una providencia sobre los sacrificios, sobre los ritos, sobre las celebraciones externas de culto o todo tipo de práctica religiosa. Debe predominar internamente una obediencia a la ley moral. Vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 15, versos 22 y 23. Vamos a recordar aquella escena de Saúl. 1 de Samuel 15, 22 al 23. Alguien que lo lea. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la hermosura y la sabiduría. Porque como pecado la adivinación es la rebelión y como ídolos y idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Gracias, hermano. Recordemos que Saúl no obedeció plenamente las palabras de Jehová y quiso justificar su obediencia quiso justificar su obediencia a medias, no cumplió plenamente las palabras, trayendo unos carneros engordados, trayendo unos animales para presentar sacrificios ceremoniales. Entonces Saúl obedece a medias y quiere presentar sacrificios y con eso cree que Dios se contenta. Pero Dios le confronta diciéndole que mejor es obedecer y prestar atención que los sacrificios. Saúl creyó que Dios se agradaría con una adoración externa, pero con rebelión y obstinación en el corazón. Hermanos, de la misma manera, nosotros tenemos una práctica externa de rito, culto,
nuestras casas de adoración familiar, tenemos ciertos actos externos para adorar a Dios, pero eso debe ir primariamente desde una buena moral, desde un corazón que tiene obediencia a Dios en sus palabras. Además, hermanos, un principio más a tener en cuenta a la hora de meditar en cada mandamiento es que cada uno tiene tanto una parte negativa como positiva. La mayoría están expresados de manera negativa y debemos tener en cuenta ambos polos. Calvino comenta: donde se expresa un deber, se prohíbe el pecado contrario. Y donde está prohibido un pecado, se ordena el deber contrario. Así, donde se anexa una promesa, se incluye una amenaza contraria. Y donde se apunta una amenaza, se incluye una promesa contraria. Por ejemplo, no hurtarás. Efesios 4:28 claramente nos dice: trabajemos y tengamos con qué compartir a los que padecen necesidad. Es la parte positiva del mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, de manera positiva nos lo dice, nos indica que no deshonres las autoridades que son impuestas por Dios de manera negativa. Además, honrar a tu padre y a tu madre nos dice Efesios 2 que tiene una promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Dice que habrá larga vida cuando honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Como el mandamiento también incluye a todas las autoridades, la promesa es que al respetar, al honrar a las autoridades, eso nos promete que habrá beneficio, largura de vida. A lo contrario, podemos ver que hay una amenaza. ¿Cuántos no mueren jóvenes por rebelarse contra la autoridad? ¿O cuántos no se pierden porque desde casa no aprendieron a honrar a sus padres? Entonces fíjense que aunque hay una promesa positiva, tendrán largura de vidas, podemos entender que hay una amenaza también, de manera negativa. Habrá lo contrario. Los días serán acortados. Eso a tener en cuenta a la hora de ver cada mandamiento y cada promesa. Pasemos, hermanos, a algunas aplicaciones. Quisiera complementar el tema con 3 preguntas formuladas por el Catecismo Mayor de Westminster sobre la ley moral de Dios. Bueno, una pregunta es, que ellos hacen, la pregunta número 95 es: ¿cuál es la utilidad de la ley moral para los hombres? ¿Cuál es la utilidad? Como esta es una clase, hermanos, responda, algún hermano o hermana que responda con sus palabras, ¿cuál es la utilidad de la ley moral para los hombres? ¿Qué podemos ver? ¿Para qué sirve la ley moral? Muy bien. Como manual de cómo debemos vivir o cómo debemos comportarnos. Una instrucción, así es. ¿Qué más podemos decir? La necesidad de Dios. La necesidad de Cristo, así es. Como los 10 mandamientos nos informan la naturaleza y la voluntad de Dios y nuestros deberes obligatorios para con su voluntad, la ley tiene la utilidad de convencernos de nuestra incapacidad, para guardar los mandamientos. También la ley es de utilidad, como dijo la hermana, de frenar nuestro pecado. La ley es usada para restringir, claro, nos pone una barrera, nos hace ver los límites
de nuestra corrupción. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra maldad? Pone un freno a los hombres para no desbocarse en su maldad. También la ley moral es de utilidad para humillarnos al hacernos sentir nuestro pecado. Nos humilla. En la medida que meditamos los 10 mandamientos, hermanos, vemos la miseria que somos delante de tanta grandeza, de tanta perfección y pureza. Y, como bien dijo la hermana también, nos ayuda a tener una idea clara de la necesidad que tenemos de Cristo Jesús, por la perfección con la que cumplió algo que para nosotros es tan difícil. Romanos capítulo 7, vamos allí, Romanos 7, del 9 al 14. Romanos 7, 9 al 14 dice: y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que es para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Una segunda pregunta, hermanos, que hace el catecismo es: ¿son igualmente detestables en sí mismas a la vista de Dios todas las transgresiones de sus mandamientos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Son igualmente detestables y aborrecibles cada transgresión? ¿Sí? ¿Se cuenta? ¿Sí? Bueno, todas las transgresiones de la ley de Dios no son igualmente detestables, sino que algunos pecados en sí mismos y por razón de varias circunstancias agravantes son más detestables que otros a la vista de Dios. Por ejemplo, en Juan 19:11 el Señor le dice a Pilato que el que le estaba entregando tenía mayor pecado que él. Hay ciertas circunstancias que hacen que ciertos pecados sean más aborrecibles que otros. Vamos a Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, verso 6. Mire esta denuncia que hace el Señor. Ezequiel 8:6 dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Lo que viene a hacer el Señor es a mostrarle al profeta cómo Israel tiene pecados peores y peores que otros. Vamos al verso 13. Me dijo después de que el Señor ya le había mostrado ciertas abominaciones, me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo:
¿No ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y vemos que hay unos pecados que en ciertos contextos son mayores y más graves ante los ojos de Dios que otros. Y vale la pena la última pregunta que les vengo a traer. Dice el catecismo: ¿cuáles son las circunstancias agravantes que hacen que algunos pecados sean más despreciables que otros? ¿Cuáles son esas circunstancias agravantes? Bueno, los pecados pueden ser más graves si se considera, en primer lugar, las personas que ofenden. Las personas que ofenden, de quienes son autores del pecado. Si ellas son personas de mayor edad, uno lo nota en casa, ¿verdad? Una cosa es que un hijo diga una mentira, pero otra cosa es que el padre diga mentiras. Hay una gravedad allí por quien es él en ese lugar, por ser el mayor de edad. Lo hace grave el que tiene más experiencia o gracia. Para que entregar conciencia haya pecado más grave. Sí. Porque un niño tiene menos conciencia de la Sí, claro. obviamente un adulto sabe que el pecado igual y es más grave. Sí hay una gravedad mayor. Delante de los ojos de Dios hay mayor agravante. Eminentes por su profesión, cualidades, situación u oficio. Por ejemplo, dentro del contexto de la iglesia, obviamente un pecado escandaloso del pastor es más grave por su posición, por su experiencia, por su madurez, es que un hermano que está, vamos a poner a alguien que aún no es miembro, o alguien que es miembro, pero es su oficio el que le da una mayor gravedad ante los ojos de Dios. Si son guías de otros, de tal manera que su ejemplo pueda ser seguido por otros, allí hay una gravedad. También es más grave por las personas ofendidas. Si es directamente contra Dios, contra sus atributos y adoración, contra Cristo y su gracia, o contra el Espíritu Santo. Y ahí que el apóstol Juan dice que hay un pecado de muerte, del cual dice que ni siquiera pide que se ore por los que lo cometen. Se considera que el pecado de muerte, el que no tiene perdón, es el que se resiste a la obra del Espíritu Santo, que se resiste a la predicación del Evangelio y no acepta la única manera de salvarse delante de Dios. O toda irreverencia, toda actitud desleal dentro de la adoración a Dios. Allí hay un agravante. Su testimonio y obras contra los superiores, hombres eminentes, quienes estamos especialmente relacionados y obligados con ellos. Es decir, pues en este caso, jefes, ministros y demás, a los cuales les debemos respeto, claro, ofenderlos a ellos por su posición, a la autoridad que tengo, es más grave que si ofendo pues a un compañero de trabajo, por dar un ejemplo. Ambos son pecados y merecen castigo, pero hay una gravedad a quien se está ofendiendo. Eso me hacía recordar cuando el presidente Duque que llegó un atentado pues a su avión y ofrecieron una recompensa de 3.000 millones de pesos a ver quiénes hayan sido los autores. Claro, es el oficio, es el que fue ofendido, el que fue atacado, el que hace que sea más grave el delito.
También si es contra alguno de los creyentes, especialmente si es contra un hermano débil, si es contra las almas de ellos o de otros y el bien común de todos o de algunos. Es decir, nuestro pecado puede ser más grave si tiene grandes alcances las consecuencias. También lo hace grave la calidad y la naturaleza de la ofensa. Si es contra la letra expresa de la ley, algo que está clarito en la palabra de Dios y con rebelión lo quebranta. Si quebranta muchos mandamientos, conteniendo así muchos pecados, no solamente concebidos en el corazón, sino hecho manifiesto en palabras y acciones. Si escandalizan a otros, si no admiten reparación, si son contra los medios, misericordias, juicios, la luz natural, contra la convicción de conciencia. Recordemos que uno de los peores pecados es pecar contra su propia conciencia. Usted sabe que hay un orden, hay una verdad clara en la Biblia, y usted peca contra su convicción. Si es hecho público, si hay censuras de la iglesia, castigos civiles, si son contra nuestras oraciones, propósitos, promesas, votos, pactos y compromisos con Dios y con los hombres. Me hacía recordar a algunos que en su momento firmaron pacto con la iglesia para ser miembros de la iglesia, pero quebrantar esos pactos les fue tan fácil, tan ligero, no hubo ese peso, ese dolor, pero el haber quebrantado un pacto, un compromiso hecho con Dios y con los hombres es tan grave como el divorcio. Si fue hecho de manera deliberada, voluntaria, presuntuosa, de manera imprudente, hinchada, maliciosa, frecuente y obstinadamente, con continuidad o recaída después del arrepentimiento. Eso lo hace más grave. Esto arrepentimiento, pero siguió y siguió y siguió en el mismo pecado. También lo hace grave las circunstancias de tiempo y lugar, si son en el día del Señor o en otros momentos de la adoración divina, o inmediatamente antes o después de este. Le pedía perdón al Señor en alguna ocasión que apenas acabó el culto, después de recibir palabra, adorarlo, después de tener un momento de gran comunión y deleite en el Señor, termina el culto y por alguna circunstancia en el momento me llené de ira y manifesté mi ira y tuve que pedir perdón al Señor. Eso lo hace más grave, que acababa de adorar al Señor. O inmediatamente antes o después de este, o de otras providencias tomadas para prevenir y remediar tales faltas. Cuando en la providencia el Señor nos frena de pecar, hay las advertencias, hay la luz de que por ahí no, y aún así nos vamos por ahí. Si fue en público o en la presencia de otros que puedan ser provocados o manchados por ellos. Hermanos, estas preguntas las presento para ir meditando en la medida que vamos viendo mandamiento por mandamiento. ¿Cuánto podemos pecar contra Dios? Hay mucha oportunidad para pecar delante de Dios. Y no nos queda más que seguir despojándonos de este viejo hombre, seguir mortificando esta maldad de este corazón que nos hace sufrir, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
También, hermanos, esto nos debe motivar más a amar a Cristo, a aferrarnos más y más a Él, y domingo a domingo seguir descansando en su salvación, seguir perseverando en buscar la santidad, guardando sus mandamientos, mostrando así mayor amor por su voluntad revelada. Aunque parecen inalcanzables y en unos momentos son tropiezo para nosotros, látigo humillante de los mandamientos, siempre recordar que esa ley de Dios es santa, justa y buena, y que nosotros, hermanos, al contemplar estos mandamientos podamos decir como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97.